Hay una tensión que no viene del cuerpo, sino de la idea de que si tú no estás atento, todo se va a desmoronar. A eso le llamas responsabilidad, pero tal vez sea solo miedo. Un miedo silencioso, bien educado, disfrazado de madurez, que te hace creer que todo va a estar bien, solo si nunca bajas la guardia. Montaigne veía esa angustia como una prisión construida por la propia mente, una prisión hecha de pensamientos como «¿y si no puedo permitir que? Tengo que asegurarme de que...». Y en ese castillo de vigilancia, el presente se convierte en un campo de batalla donde nada es suficiente, nada es seguro, nada es ahora, porque todo gira en torno a un futuro que quizás nunca llegue, pero que ya te robó el día de hoy. La ciencia llama a esto hiperactivación del sistema límbico, una parte del cerebro que interpreta el mañana como una amenaza constante. Incluso cuando estás acostado rodeado de silencio, el cuerpo sigue tenso, porque la mente aún cree que hay algo que debe ser reparado, evitado, previsto. Pero ¿qué te está diciendo ese cansancio? Tal vez que no estás agotado de vivir, estás agotado de vigilar, estás agotado de intentar controlar todo, incluso lo incontrolable. Tal vez lo que tu alma realmente desea sea un instante de verdad, un instante en el que puedas soltar, confiar y por fin descansar dentro de ti mismo. Vivir en estado de preparación constante es una forma sutil de exilio. Esperas el momento ideal, te anticipas a lo que podría salir mal, planeas, corriges, prevés, pero mientras tanto, ¿estás viviendo o solo estás ensayando una vida que nunca se encarna del todo? Simone Weil lo expresó con una claridad dolorosa. La espera constante es un sustituto de la entrega real, porque la entrega implica confiar, implica estar, implica sentir lo que hay, incluso cuando no es lo que querías. Pero si solo te preparas, si solo anticipas, nunca llegas. La preocupación tiene un ciclo que se alimenta a sí mismo. Piensas en el futuro con ansiedad, y esa ansiedad te impide estar presente. Como no estás presente, no te nutres del ahora. Y como no te nutres, temes aún más lo que viene. Y entonces vuelves a pensar, y vuelves a alejarte. Haz este gesto íntimo. Escribe 3 cosas que hoy te preocupan. Luego, sin juicio, imagina qué pasaría si no hicieras nada para evitar esas cosas. No desde la negligencia, desde la entrega. ¿Qué parte de ti tiembla ante esa idea? ¿Qué parte de ti siente alivio? Tal vez no necesitas más estrategias. Tal vez necesitas rendirte a la posibilidad de que la paz no depende de controlar el mañana, sino de habitar este momento sin tratar de dominarlo. No es el error lo que más temes, es lo que crees que el error dice sobre ti. Es esa voz interna que susurra que si te equivocas, serás menos valioso, menos digno, menos amado. Y por miedo a eso, te vas encogiendo, te vas ocultando, vas dejando de ser tú. Carl Jung habló de esta sombra que nace del perfeccionismo. Esa parte de ti que, en su afán de no fracasar, empieza a sofocar al ser auténtico. Y lo hace con buenas intenciones. Quiere protegerte, pero termina convirtiéndote en alguien que solo actúa para evitar ser rechazado. Imagina un embudo. Cuanto más intentas controlar cada detalle de tu vida, menos espacio queda para respirar, menos espacio para lo espontáneo, para lo que no puedes prever, pero que podría sanarte. Porque controlar no es lo mismo que vivir, y vivir no es lo mismo que protegerse. Haz una práctica. Comete un error a propósito en algo pequeño, una palabra mal dicha, un mensaje sin revisar, una pausa inesperada, y luego observa, no lo que sucede afuera, sino lo que se despierta dentro. ¿Quién en ti se alarma? ¿Quién se avergüenza? ¿Quién quiere corregirlo todo de inmediato? Ese es tu yo preocupado, tu yo domesticado, pero detrás de él hay otro, más libre, más presente, más tú, y ese no necesita perfección, solo necesita permiso para existir. No te preocupas porque seas débil, te preocupas porque te enseñaron que tenías que sostener una imagen, que tenías que ser fuerte, que tenías que parecer seguro, competente, amable, correcto, y entonces creaste una máscara, una versión de ti que encajara, que funcionara, que evitara el rechazo. Jung lo llamó
la persona. Una herramienta social útil, sí, pero cuando vives dentro de ella, algo se rompe por dentro, porque ya no sabes quién eres más allá del papel, porque empiezas a confundir tu máscara con tu esencia, y cuando eso pasa, llega la ansiedad, porque la ansiedad no es solo miedo, es también agotamiento, es el precio de sostener lo que no eres por demasiado tiempo, es ese momento en el que llegas al final del día, y estás cansado, pero no del trabajo, no del cuerpo, estás cansado de ti, de haberte traicionado otra vez. Observa si duermes con la mandíbula apretada, si tu pecho se siente tenso sin razón, si tu mirada se apaga cuando estás solo. Esos son los mensajes del alma que ya no puede respirar bajo la máscara. Y no necesitas destruirla, solo necesitas recordar que no viniste al mundo para encajar, viniste para encarnar. Y quien encarna, a veces decepciona, a veces rompe expectativas, pero siempre respira más libre. Descansar no es solo cerrar los ojos, es dejar de sostener, es permitirse no cumplir, no impresionar, no rendir. Y eso es difícil cuando llevas años intentando ser lo que los demás esperan, porque cuando tu valor depende del aplauso externo, incluso el silencio te pesa. Hay una disonancia que desgasta el alma. Vives con hábitos que no resuenan contigo, cumples rutinas que no alimentan tu espíritu. Te dices que es normal, que es necesario, pero por dentro algo se apaga, algo que Montaigne entendía con profunda sabiduría. La paz nace cuando dejamos de intentar pertenecer a todos los lugares y empezamos a pertenecer a nosotros mismos. La ansiedad, muchas veces, no proviene del exceso de cosas por hacer, proviene del miedo a dejar de hacerlas, porque si dejas de responder, de agradar, de sostener, ¿quién serías? ¿Quién quedaría debajo del personaje servicial, disponible, impecable? Haz una pausa, escucha dentro, pregunta sin miedo, ¿qué sigo haciendo solo para evitar que me juzguen? Tal vez esa acción, esa obligación, esa sonrisa, ya no te pertenece. Tal vez nunca te perteneció. Y cuando sueltes esa carga, aunque sea por un instante, descubrirás algo precioso. El verdadero descanso no viene de la pausa, viene de la valentía de no tener que ser perfecto. A veces, la ansiedad no grita, susurra, te acompaña en el silencio, en el momento en que todos se van y te quedas contigo, en el instante en que por fin te sientas, pero no puedes relajarte, porque algo se mueve dentro, algo que evitaste por demasiado tiempo. La preocupación constante es solo el disfraz de una alma que intenta hacerse escuchar. Gabor Maté lo explica con claridad. La ansiedad es una mensajera, no es el problema, es el aviso, el eco de una desconexión profunda con tu verdad, con tu cuerpo, con tus emociones más olvidadas. La neurociencia habla de neuroplasticidad emocional. Cada pensamiento que repites, cada miedo que alimentas, cada escenario que imaginas, esculpe rutas en tu cerebro. Y esas rutas, si no se cuestionan, se convierten en cárceles. Pero también puedes esculpir otras, desde la compasión, desde la escucha, desde la ternura hacia lo que duele. Haz algo simbólico. Escribe una carta a tu ansiedad como si fuera una niña o un niño asustado. Pregúntale, ¿qué necesitas de mí? No para eliminarla, para comprenderla, para dejar de pelear. Porque cuando la escuchas con amor, la ansiedad deja de ser un monstruo, se convierte en una parte de ti que por fin encuentra lugar. Lo que más te preocupa, tal vez no es lo que debes evitar, sino lo que necesitas mirar, no con juicio, no con urgencia, con presencia, con humildad, porque a veces el miedo no quiere detenerte, quiere redirigirte, quiere mostrarte dónde has estado fingiendo y dónde comienza tu verdad. Kierkegaard habló del salto de fe, ese instante en que ya no puedes apoyarte en ninguna certeza, en que todo parece abismo, pero si das el paso, descubres que el vacío no era muerte, sino nacimiento, no era caída, era vuelo, era regreso a ti. El miedo no siempre señala peligro, a veces señala deseo, señala posibilidad, señala la puerta que no te atreviste a abrir porque imaginaste monstruos, pero detrás había libertad. Haz un pacto contigo. Cada día,
Haz una pequeña cosa que el yo preocupado evitaría. Habla cuando normalmente callas. Descansa cuando tu mente exige más. Di no donde siempre dijiste sí. Observa qué parte de ti se inquieta y qué parte de ti se alivia, porque el miedo no siempre es la sombra. A veces es la brújula. A veces la preocupación no es ansiedad real, es desconexión, es vivir en un rol que ya no te representa, es repetir tareas, promesas, decisiones que ya no tienen alma, que tal vez nunca la tuvieron, y el cuerpo lo sabe, y el alma lo susurra. Pero tú sigues, porque así debe ser, porque así aprendiste. Clarisa Píncola. Estés diría que la preocupación es uno de los lenguajes del alma dormida. No grita, no exige, solo inquieta, te mueve el pecho, te acelera el pulso, te deja una sensación de estar siempre llegando tarde, aunque no sepas a dónde. La preocupación crónica muchas veces no viene del exceso de problemas, sino de la ausencia de propósito, de vivir desconectado de lo que te enciende, de habitar agendas ajenas, de no distinguir entre tengo que y quiero de verdad. Hazte esta pregunta con honestidad radical. Si hoy fuera tu último día, ¿qué dejarías de hacer ahora mismo? No como drama, como brújula, porque eso que dejarías probablemente no nace de tu verdad. Y cuando dejas de vivir desde el deber y comienzas a vivir desde el ser, la preocupación pierde fuerza, porque tu alma ya no tiene que agitarse para que la escuches. Soltar no es abandonar, es aceptar. Es entender que el control no es amor, que la tensión no es cuidado, que el miedo no es responsabilidad. Soltar es confiar en que lo que es real no necesita ser forzado, que lo que es tuyo permanece incluso cuando aflojas la mano. Osho decía que la fluidez es la forma suprema de valentía espiritual, porque fluir implica permitir, y permitir implica soltar. Soltar la imagen, soltar la agenda, soltar el deber, soltar la idea de que hay un yo que debe sostenerlo todo. Y no se trata de inacción, se trata de confianza activa, de mirar lo incierto sin temblar, de decir, no sé qué viene, pero sé quién soy. Esa es la raíz de la paz que no depende del resultado, la que nace del desapego emocional, de dejar ir lo que ya no vibra contigo, sin resentimiento, sin culpa, sin necesidad de entender todo. Haz un pequeño ritual cada día, respira profundo, hazlo con conciencia, y al exhalar, repite con intención, libero lo que no es mío. Puede ser una expectativa, una carga, una máscara, un miedo, lo que surja, porque en ese gesto simple, el cuerpo suelta, el alma descansa, y la vida empieza a fluir desde un lugar más auténtico. Hay una guerra que no se libra afuera, se libra dentro, contra lo que fue, contra lo que no fue, contra lo que podría pasar, contra lo que nunca pasó. Y mientras más luchas por controlar, por evitar, por resistir, más te alejas de esa paz que, en el fondo, anhelas. No necesitas ganar, no necesitas demostrar, no necesitas tener razón, solo necesitas dejar de pelear, porque la vida no es tu enemiga, no vino a derrotarte, vino a encontrarte, y para eso necesitas permitir que te toque, incluso cuando no entiendas por qué. Montaigne lo sabía. La serenidad no nace de eliminar lo inesperado, sino de abrazarlo, de aprender a bailar con el caos sin que se rompa tu centro, de aceptar que lo imprevisible no es amenaza, es parte del camino. Haz un espacio cada día, solo 5 minutos, no para pensar, no para hacer, solo para estar, sin argumento, sin objetivo, solo para rendirte a lo que es. Ese instante, aunque breve, es revolución, porque ahí dejas de resistir, y cuando no resistes, empiezas a habitarte. Y eso ya es paz. No necesitas conquistar la paz, porque no está afuera. No es un lugar al que se llega. Es un espacio interno que se desbloquea cuando dejas de correr, cuando dejas de intentar resolver todo, cuando por fin aceptas que estar aquí ya es suficiente. La preocupación muere donde nace la presencia, porque no puedes estar verdaderamente presente y preocupado al mismo tiempo. O estás en el ahora, o estás en la ilusión del control. La vida no te exige perfección,
Solo te pide verdad, tu verdad, esa que tiembla a veces, que duda, que no sabe qué viene, pero que, aún así, permanece. Montaigne tenía razón. La paz empieza donde termina la preocupación, y la preocupación termina cuando dejas de vivir desde el miedo y comienzas a vivir desde el alma. Ya intentaste de todo, ya cargaste con tanto, tal vez solo falta esto, confiar.